Voy a empezar la exposición. A ver, un minutito. Ya. Listo. Por favor, ¿me confirman si ven la pantalla? ¿Me confirman? Sí, profesora, sí se ve. Listo. Ya. Ahora vamos a la parte ya, todo lo que hemos visto eran normas, ahora vamos a ver cómo se aplica eso, ¿no? Entonces, repasando un poco lo que ya habíamos visto antes, los documentos tienen características, nunca se olviden de que los documentos tienen características externas, ¿no? Tienen una forma, tienen una cadena, una reproducción, tienen formatos conexos, es una clase de documentos, hay un tipo de documentos, hay una cantidad y un formato, eso es lo que podemos ver externamente. Vayan pensando, de acuerdo a la serie que han escogido, más o menos cómo es esa serie, ¿ya? Pero también tienen caracteres internos, ¿no? ¿Cuál es el organismo productor? Ese documento, ¿cuál es el origen funcional? ¿De dónde viene? La datación, la fecha, qué contenido tiene, qué formalidad tiene. Y lo que, repasando, habíamos visto que el documento tiene varias funciones, ¿no? Se detalla pues quién es el productor y el autor del documento, en qué función se emite, en qué procedimiento, qué datos tiene, qué caracteres internos y externos tiene. Cuando un documento va a ser evidencia, se analizan estos aspectos. Ahora, de acuerdo al profesor Ramírez, la producción de documentos está muy vinculada en la gestión pública. Él hace un análisis de por qué se producen los documentos y habla de 3 razones, ¿no? Por un tema de tramitología, por un tema de sustentar la administración de los recursos y por un tema vinculado al planeamiento y a la normatividad. Entonces, los trámites, qué cosas se registra y prueba, los asuntos y los trámites que se están ejecutando, ¿no? En la administración de recursos van a acreditarse derechos, obligaciones, y cuando yo veo en los temas de planeación y normatividad, vamos a ver proyectos, regulaciones. En el caso del productor de documentos, el productor de documentos es necesario de que identifiquen. En el ejemplo de mi área, ¿no? Mi oficina, como productora de documentos, yo estoy obligada por ley a documentar el ejercicio de mi función, de mis responsabilidades. Entonces, ¿por qué les he dicho que tomen el macro? Tomen el macro, tomen el ROF para amarrar a qué proceso pertenece y en qué función yo estoy ejecutando, estoy emitiendo ese documento. Entonces, el documento, como antes ya habíamos señalado, como es una evidencia de una responsabilidad, va a permitir probar que lo que se ha hecho en ese tema, ¿no? También algo que pasa en la gestión de documentos y más con las nuevas corrientes es que la parte documental está participando en el rediseño de procesos de trabajo. Está tratando de racionalizar que no se produzcan documentos de más, no se produzcan documentos en forma innecesaria, ¿no? Y el órgano, yo hablo como órgano, tiene que cooperar con el experto en archivo para que se diseñen normas y reglas para que la gestión de documentos sea eficiente, para que produzca los documentos que solamente se necesitan producir y que se produzcan los documentos que son evidencia de las funciones, ¿no? Entonces, la intervención de ustedes que están estudiando la carrera, ¿no? En la producción del archivista, este autor, Ramírez, lo clasifica así, dice, ¿no? Dice, el archivista va a participar en el análisis de procesos de gestión, los procesos, en las modalidades y de esos procesos, cómo se producen los documentos. El segundo tema es, va a definir políticas y va a
y procedimientos para la integración de la información documental y producida por las organizaciones. Miren lo importante de esa función, o sea, el archivista va a participar diseñando políticas a las cuales toda la organización se va a sumar. Tercero, va a participar en la integración de disposiciones administrativas y o sea, lo que diga los procedimientos administrativos, la normativa jurídica, para normalizar la producción de documentos. Después, también, ¿qué va a hacer? Va a vincular los procesos de producción con otros procesos archivísticos. Y finalmente, el archivista tiene que generar una cultura institucional para la gestión integral del documento, ¿no? Y su tratamiento archivístico. Ese mensaje que dicen archivo, o sea, el archivo somos todos, ¿no? Conservamos la información, todos conservamos la información. Archivo central, archivo de gestión, finalmente todos estamos gestionando documentos, ¿no? Entonces, acá el autor describe cómo se inicia el trámite, cómo se agregan los documentos y cómo el expediente es uno que va a integrar un asunto, una materia, ¿no? Porque es resultado de la acumulación de un trámite, ¿no? Y esto ya lo vimos, hay categorías superiores y hay categorías inferiores. La categoría superior está referida a fondo, sección, ejemplo, fondo, SUNEDU. Sección puede ser, pues, y por favor, el alumno de SUNEDU, una sección de SUNEDU, una sección especial, ¿cuál sería? Para acompañarnos. Ejecución coactiva, profesor. Ya, ejecución coactiva. ¿Y una serie de ejecución coactiva? Expedientes coactivos, profesor. Excelente. ¿Ve? Ahí ya tiene y el expediente, una serie, va a estar vinculada con él. Y en este expediente coactivo, el expediente coactivo no es un documento solo de archivo, sino es el expediente de coactiva, tiene un conjunto de documentos que integrados, como dice este autor, en una cronología, tiene una fecha, ¿no? Miren, tiene una cronología en concordancia con la fecha en la que se integran en los documentos de expediente. O sea, es el expediente se va armando conforme se van produciendo los hechos, ¿no? Entonces el expediente tiene una característica, el expediente, ahora voy a hablar como abogada, como desde el punto de vista jurídico, el expediente es la materialización de un procedimiento. Los procedimientos administrativos tienen una característica, que es de que estos tienen que estar protegidos por una intangibilidad de ese expediente. En el expediente se tiene que revelar cómo se inició el trámite, todas las actuaciones que se han realizado para lograr el pronunciamiento final y que ese pronunciamiento motivado, ¿no? Pueda ser puesto en conocimiento al administrado. Un derecho fundamental del administrado es conocer el expediente, el estado del expediente. En consecuencia, imagínense si esta mi parte jurídica no trabaja bien con la parte archivística, podemos dejar en indefección a los administrados. ¿Por qué? Porque si en el expediente no están todos los documentos que deben de estar, puede generar un daño, ¿no? Un daño al administrado, o finalmente un daño a la administración, porque si en el expediente no hay una pieza clave, podemos perder evidencia de algún evento importante que puede cambiar la decisión administrativa, ¿no? Dense cuenta de lo crucial que es el expediente. Entonces, acá también este autor menciona cómo se relaciona, ¿no? Cómo se mueven los documentos, ¿no? La recepción de los documentos, el registro de los documentos, cómo se controla la gestión del trámite durante su ciclo de vida, y esto a través de alertas, volantes informativos. Esto hoy en día todo lo controla el sistema, ¿no? Te manda alertas, se puede ver en el sistema el estado del expediente, incluso desde la calle un ciudadano puede consultar a través de la página web el estado del expediente. Luego se integra la información, todas estas actuaciones se integran en un expediente para su archivo. ¿Y cuándo se archiva el expediente? Este expediente va a concluir cuando haya el pronunciamiento emitido haya sido puesto en conocimiento, quiere decir notificado al administrado, y
eso haya quedado consentido, ahí acabó, se consintió la decisión, no hay mayor trámite, no hay mayor, se archiva. Y se archiva en un tiempo en el archivo de gestión y luego en el será transferido al archivo central, y esto responde a una clasificación, al cuadro de clasificación archivística que hemos visto antes, ¿no? Solo que este autor, dense cuenta, que a diferencia de lo que hemos visto antes, acá ya le está dando un enfoque más administrativo, o sea, le está dando el enfoque, lo que sucede en la gestión administrativa de los documentos. Pero dense cuenta que en lo que es gestión documental se combinan varias carreras. No solamente está ese enfoque archivístico, sino también tiene que estar esa gestión administrativa, esa gestión, por eso es que los abogados empiezan a meterse al tema archivístico, porque tiene relación. Los expedientes se materializan y son evidencia de nuestras actuaciones. Entonces, y también en la gestión documental, como estamos caminando hacia un expediente electrónico, se vinculan otras carreras, ¿no? Como los expertos en tecnología de la información, gestión de datos, etc. ¿No? Entonces, también el autor habla de los procesos del control de la documentación en trámite, ¿no? Cómo se produce y cómo se manejan las comunicaciones. Entonces, ahí una regla que seguramente todos los que trabajan en gestión documental ya la conocen, es de que la entidad debe de tener su directiva de gestión documental en donde define, ¿no?, qué documentos produce, ¿no? En base a las funciones que tiene, define qué documentos produce, si esos documentos son para la parte interna o son para la parte externa, quién tiene facultad para emitir documentos hacia la calle, y internamente cómo se comunican en las áreas, cómo fluyen los documentos. Y eso depende de la entidad, no es igual. Hay entidades en las que solo se comunican a nivel entre jefaturas y luego es vertical. Hay entidades en las que se comunican entre niveles intermedios, entre jefaturas y niveles intermedios. Y bueno, y en el sector privado sobre todo hay entidades en donde la comunicación es transversal, a diferencia del Estado, ¿no? O sea, ahí sí se comunican entre todos los niveles, ¿no? Entonces, ese análisis es el que hay que hacer cuando vemos a la entidad como internamente se están gestionando los documentos, ¿no? Entonces, esto es respecto a la producción y al manejo de comunicaciones. El otro tema muy importante, el control de la correspondencia de entrada. Conforme a la Ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el caso de las entidades que ejercen función administrativa, entiéndase casi todas las del Estado, o sea, las entidades estatales ejercen función administrativa. Ahora, hay entidades privadas que por ejercer función administrativa tienen que aplicar estas reglas. Por ejemplo, una universidad. Una universidad ejerce función administrativa porque presta un servicio público. Entonces, ellos, a pesar que no son Estado, tienen que cumplir algunas reglas para proteger derechos, ¿no?, vinculados al servicio que prestan. Por ejemplo, una universidad no podría alegar, no tengo mesa de pagos, porque no soy Estado. No. Tienen que tener una unidad de recepción documental. Entonces, este control de entrada, este control de correspondencia de entrada es una obligación que está en la norma de procedimiento administrativo general. Entonces, la regla número 1 que ustedes tienen que ver es: todo tiene que tener una entrada. Y la entrada es la fuente oficial de ingreso de documentos, que se llama la unidad de recepción documental. Control de información de gestión está vinculada durante el ciclo de vida del documento, cómo se está atendiendo estos documentos, qué áreas las tienen, cuál es su estatus, cuál es el tiempo de atención. No todos los trámites son iguales, hay trámites que son más, que vencen con plazos más cortos que otros, etc. Y luego, este trámite administrativo, cómo se vincula con los procedimientos archivísticos. La forma de vincular esto es a través de las famosas, o sea, de la serie, ¿no? Es muy importante que nosotros identifiquemos
cuál es la serie que estamos, cuando se hace un trámite, estamos hablando del trámite, cuando estoy haciendo un trámite tengo que identificar, oye, ¿a qué serie pertenece este documento? ¿No? Para que yo tenga mi vinculación con el tema archivístico, ¿no? Y en forma archivística, si pensamos, ya dejemos de pensar como trámite, en forma archivística, todo lo que ha entrado por mesa de partes ya entró con metadatos. Cuando ha sido derivado a cada área, le van a agregar otros metadatos. Va a otra área, le van a agregar otros metadatos. Se atiende, se va a registrar otro dato que ya está atendido y con qué documento está atendido y con qué documento se cierra. Todos esos eventos se van a registrar y a ustedes como archivo, como archivistas, nos interesa, oye, el expediente de dónde es, cuándo inició, cuándo terminó y qué documentos se emitieron en ese expediente y nos interesa que esos documentos, ¿cuáles eran las características para que un documento sea de calidad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede participar? Autenticidad, fiabilidad. Muy bien. Integridad. ¿Ya? Y usabilidad. Muy bien. Entonces, a nosotros como archiveros nos interesa que este trámite que es administrativo, conste en documentos auténticos, fiables, usables, con documentos de calidad, ¿no? Entonces, con eso estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿ya? ¿Qué más? Obligaciones señaladas en los lineamientos para la creación, uso de sistemas automatizados. Ya lo hemos visto en las normas ISO, que hay reglas, ¿no? Que mis sistemas tienen que ser de confianza, etcétera, ¿no? Pero dense cuenta que aquí estamos entrando desde la perspectiva administrativa, ¿no es cierto? Cómo se vincula con la normativa archivística, ¿no? Entonces van a haber documentos, es clarísimo que un documento tiene un valor legal, tiene un valor jurídico, probatorio, y en nuestros procedimientos administrativos hay un trámite que se inicia, o sea, es el inicio, la tramitación y la terminación. Finalmente, esto se va a transferir, pero y va a haber una etapa en la que el documento tiene una etapa de valor administrativo, pero si yo identifico que dentro de estos documentos hay documentos que son correspondencia, por ejemplo, esas entradas, oficios de invitaciones que hago, ¿eso ustedes creen que va a ser conservado como un valor histórico? ¿Una invitación podría tener un valor histórico, chicos? ¿Alguien me puede comentar qué significa esto de... Acá hay dos vías, ¿no? Y una vez que yo transfiera, voy a eliminar y voy a conservar. ¿Qué cosa elimino y qué cosa conservo? Eso lo he dicho miles de veces en mis clases, creo que todas mis clases menciono eso. ¿Alguien me puede decir cómo es eso? Sí, profesora, ¿cómo está? Buenas noches, Ana. Elimina las series temporales y conserva las series permanentes, ¿no? Y en el caso de la invitación, bueno, una invitación corriente sí podría ser eliminada, pero ponemos en el supuesto, como lo vimos en algún momento en otro curso, de una invitación quizás a la Embajada de Japón en el tema del atentado terrorista, ¿no? ¿Qué tanto valor podría tener? Entonces depende del contexto, ¿no? Excelente. Ok, profesor. Miren, su compañera ha dado un ejemplo de cómo a veces un documento que puede ser normalmente podría tener que podría tener solo un valor pues administrativo y no histórico, con el tiempo puede convertirse en un documento de valor histórico. Y la pregunta es, ¿quién hace esa evaluación? Los archivistas. Porque recuerden que incluso la norma de archivo, cuando se hace para eliminar el documento, cada entidad tiene un comité de evaluación de documentos, ¿no es cierto? Si uno tiene su programa aprobado, ahí está el periodo de retención. Entonces los documentos que no son de valor permanente, en teoría podrían ser eliminados, vencidos los plazos previa autorización del Archivo General de la Nación. Pero
eso tiene que ser, antes de eliminarlos, se tiene que evaluar nuevamente y ver si dentro de esos documentos que han sido calificados como temporales, no podría encontrar documentos, como dice su compañera, que el contexto hace que sean documentos históricos, ¿no? Que puedan tener un valor histórico. Listo. Entonces, aquí, ¿por qué les he dicho tomen su mapa de procesos? Porque cuando pensamos en procesos estamos pensando en una entrada, ¿no es cierto? Una entrada, se hacen tareas y hay una salida. Y esto lo hemos visto en todos los sistemas integrados que hemos estudiado. En el sistema de calidad, en el ISO de gestión de documentos, esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hay instrucciones de trabajo, hay pasos. Entonces, con esto que les estoy mostrando, seguramente ya se deben estar imaginando. Identifiquen un proceso y yo les quiero mostrar uno que es mío, ¿no? Uno que hago yo, que es el de transparencia. Por ejemplo, en mi entidad, la transparencia la manejamos de esta manera. Tenemos una norma que dice la regla general. La regla general es de que el documento, el acceso a la información tiene que ser atendido en 10 días. Entonces, en 10 días hábiles. Pero para que este documento se atienda en 10 días hábiles, internamente yo tengo algunas instrucciones con una directiva aprobada para cumplir esos 10 días y cumplir las obligaciones que da la norma. Entonces, digamos que mi directiva la he graficado así como en sencillo. Dice, mira, ¿cómo se inicia el trámite? El trámite se inicia por una presentación en mesa de partes. Mesa de partes física funciona de 8:30 a 4:30. Pero también puede ser por mesa de, o sea, puede ser que me presenten por la mesa de partes virtual. Perdón. Pero también puede ser de que yo tengo mi tótem en la entidad, y el acceso a la información pública también puede ser a través de acceso directo. Ojo, eso es, digamos, muy poco conocido. La norma de acceso a la información te faculta a que la información pública que difunda la entidad, cualquier persona puede decir, oye, necesito conocer inmediato, ¿no? Necesito conocer esta información que es pública y si es que está difundida, y ahí se le facilita la información. Esa facultad está contenida en el artículo 12 del Reglamento de Transparencia. El procedimiento, ese en el que es que yo solicito y hago todo un proceso hasta su atención, ese está en el artículo 11. ¿Ya? Entonces, vamos a diferenciar. En el acceso a la información hay dos facultades. Una que te faculta el acceso inmediato al expediente, que ese es el artículo 12, y como le digo, el arreglo institucional que hay en mi entidad es que yo tengo un tótem informativo electrónico. O sea, es como un tótem de esos grandes, es como un celular gigante en donde la persona que busca información, en ese tótem se le puede dar información detallada de todo lo que es público. Y toma nota y se deja constancia de que se le atendió. Y si le falta algo y necesita mayor evaluación, también electrónicamente puede presentar su solicitud a través del buzón, ¿no? Entonces, vamos a analizar el otro tipo de procedimiento, el 11. Entonces, ese procedimiento 11, ¿cómo se inicia? Solicitan la información. Como les digo, puede ser por formulario virtual, por mesa de partes virtual, o en mi horario de mesa de partes de 8:30 a 16:30. Una pequeña precisión. Mi mesa de partes virtual atiende 24 horas del día, porque ha salido una norma, la 27444, ha sido modificada y dice que los canales virtuales tienen que estar disponibles las 24 horas. Por ejemplo, ahí hay una salvedad. La presencial está disponible solo hasta las 4:30, la otra tiene que estar disponible hasta las 12 de la noche. O sea, 11:59 entró el trámite ese día, ¿no? Ya, les estoy contando. Luego, esa solicitud, hay una persona responsable, que es el FREI, que soy yo. ¿Qué cosa tengo que verificar? El trámite es correcto, tiene todos los datos correctos. Si es sí, sigo. No, necesito pedir una subsanación, notifico al usuario que me precise algo. El trámite corresponde a Perú Compras, o de repente se han confundido y es un trámite que se debe de gestionar ante OCE o ante la DGA del MEP.
¿no? Porque yo pertenezco al sistema de abastecimiento, ¿no? Perucompras pertenece a ese sistema. Entonces, si fuera un trámite de otra entidad, inmediatamente le tengo que contestar. Le voy a contestar con copia, voy a derivar su solicitud, la derivo a la DGA o la derivo a OCE con copia al usuario indicando que su trámite ha sido encausado a la entidad competente. Y tercero, si todo está bien, miren, si es claro, pertenece a Perucompras, lo derivo al órgano y pasa para acá. Listo. Entonces, en ejecución, seguimos en ejecución. ¿El órgano poseedor quién es? El que tiene la información. El órgano poseedor, si ve que la documentación que están solicitando es demasiado compleja, puede pedir la ampliación. Para eso la entidad tiene 2 días hábiles para pedir ampliación. Entonces, él en el día nos tiene que decir, el órgano poseedor, necesito más plazo. Si no lo hace en ese plazo, el procedimiento de que está regulado en una normativa, en un procedimiento estándar con un decreto supremo, a nivel del Estado, perdió su plazo, ¿ya? Segundo, ¿qué más puede pasar? Que el órgano diga, este trámite no es para Perucompras. O sea, que el órgano especialista analice más a fondo el pedido y diga, no, esta información no corresponde. En ese caso, encausa el trámite. A través del FREI lo encausa. O lo otro es que, si es que puede atenderlo, que es lo normal, normalmente pasa, tiene 8 días para atender el trámite y nos debe de comunicar, o sea, el FREI debe de comunicarle el costo de reproducción de la información. La ley, él debe de comunicarme al 5.º día para que el funcionario responsable le comunique el costo de reproducción al usuario en 6 días. Dense cuenta que el procedimiento es bien protocolar. O sea, no es que, se atiende, ¿no? Todo tiene plazos. Cuando el autor Ramírez señalaba hay volantes, esos son los volantes. Tienes 2 días para encausar, tienes 2 días para pedir plazo. Derivación al órgano, tienes 8 días para atender, ¿no? Son así. Y eso tiene que estar visualizarse en el expediente. Y cuando es electrónico, eso se tiene que verificar. Y generalmente los sistemas te dan alerta, ¿no? Para que veas el estatus de tu trámite. Pero voy a seguir con mi trámite, ¿no? Entonces, el órgano lo atiende. Si la información es pública, si lo que está pidiendo la persona es público, se atiende. Y el FREI, que es el funcionario responsable de entregar la información, notifica la entrega al ciudadano. Ahora, la normativa, no la de mi entidad, sino la normativa en general, señala que cuando la información la quieren en formato físico, se le tiene que cobrar un costo de reproducción, que es 10 céntimos y 1 sol por CD. Eso está ya estándar en las entidades. Entonces, por eso es que el día 6 se le tiene que decir cuánto es para que el ciudadano pueda pagar lo que corresponda y recoger en físico. Pero si el trámite es a través de correo electrónico, el trámite es gratuito, ¿no? Entonces miren esa diferencia del trámite. ¿Qué otra cosa les puedo decir? En este trámite, cuando el órgano poseedor diga, esta información está protegida por la reserva, hay diferentes, la ley, el procedimiento que he escogido es acceso a la información. Y acceso a la información por ley tiene algunas excepciones. Ejemplo de excepciones. Que alguien pida un procedimiento sancionador en trámite. Por ejemplo, estamos investigando a una persona porque ha hecho una falta y eso está en trámite. Entonces, eso no podría entregarse porque todavía está en trámite y está protegido por 6 meses, ¿no? Eso está en la ley. Otra protección para SUNAT, para los de SUNAT, que lo que pidan esté protegido por la reserva tributaria. ¿Qué cosa está protegido por la reserva tributaria? La fuente, origen de rentas. O sea, que alguien diga, oye, ¿de qué vive Juanito, el Periquito, Fuentes y más? ¿Qué cosas tiene? ¿No? La base imponible, eso está protegido por reserva, eso no se puede entregar a cualquiera. En el tema comercial, en el tema de contrataciones, por ejemplo, las ofertas, que alguien pida por acceso a las ofertas, eso está protegido.
Pregunta, ¿ustedes como archiveros deben conocer esto? Sí. Uno cree que no, ¿no? Sí, porque ustedes cuando reciban la información, miren acá, termina el trámite, cuando ustedes reciban las transferencias, tienen que tener la claridad de que este expediente tiene una estructura. Y lo vamos a ver en el siguiente cuadrito. Miren, ahora ya, este es mi procedimiento como pasa en la vida administrativa y este es mi procedimiento con un enfoque archivístico. ¿Qué sección es? Atención al usuario y gestión documentaria. ¿De qué función? ¿De qué función o proceso? Acceso a la información. Y acá si yo quiero ver etapa, me ha quedado, se me ha achicado eso, pero bueno, iniciación, lo que fuera. ¿Cómo está compuesto este expediente? Tiene una solicitud, como han visto. Tiene una solicitud. ¿Esa solicitud qué significa? Que en el expediente debe de haber debe haber un escrito o un formulario, ¿no? Un formulario, un escrito, pero algo con lo que conste con lo que se ha pedido. Luego, el registro en el sistema, que es una acción. El tema de reencauzar o derivar al órgano va a generar, ¿qué cosa? Un oficio o un correo, un memorándum. O sea, se va a evidenciar en estos documentos que están acá, ¿no? En caso de que me pidan prórroga, si yo solicito la prórroga o el encauzamiento, voy a necesitar un memorándum que sustente esa prórroga, ¿no? Porque para que yo le notifique al usuario, no es que yo le puedo decir al usuario, oye, no voy a cumplir la ley, no. Al usuario le tengo que decir de manera fundamentada que el órgano poseedor está pidiendo ampliación del plazo. Y la norma señala que solo puede pedir ampliación de plazo en 3 supuestos. Entonces, en este documento, el órgano poseedor me tendrá que decir, no tengo capacidad logística, no tengo capacidad técnica, es demasiado, tiene que sustentar por qué no va a atenderlo en ese plazo, ¿no? Entonces, acá está el expediente, está conformado por esta parte del expediente va a haber un memorándum, ¿no? Entonces, estamos yendo solicitud, ¿no es cierto? Recibo el documento, acá el escrito, una acción, acá el encauzamiento. ¿Por qué oficio? Porque lo mando a otra entidad, ¿no? Que puede ser por correo o por oficio, dependiendo si ha entrado por mesa de partes con oficio o si ha entrado por mi buzón electrónico con correo. Y más el memorándum que sustenta, eso es cuando encauzo, oficio o correo. Ahora, derivar al órgano. Para derivar al órgano yo voy a tener que sustentar el memorándum pidiéndole al órgano poseedor. Y en el caso de cuando el órgano poseedor me entrega la información, tiene que haber el sustento de que me ha dado un memorándum, ¿no? Me ha dado el documento, con qué documento y qué. Ahora, si el órgano me dice, no, tú no, si el órgano me dice no puedo entregar esta información porque está protegida, por ejemplo en el caso de SUNAT, es reserva tributaria, es reserva industrial, es reserva comercial, está protegido por el secreto bancario, bursátil, etcétera, todas las excepciones que dice la ley, eso tiene que haber un informe que sustente eso. Y en el caso de mi entidad, incluso esa opinión se valida con asesoría jurídica, porque el acceso a la información pública es un derecho fundamental. Entonces no es cualquier trámite, ¿ya? Tiene que ser muy bien sustentado en caso de negativa. ¿Qué más? Y finalmente se le da la respuesta, ¿no? La respuesta, y esa respuesta, ¿cómo se le va a dar? Si es que ha pedido por escrito, por la mesa virtual o por la mesa presencial, va a haber un oficio. Si es que ha sido por el buzón, va a haber un correo electrónico adjuntándole toda la información. Y si es que hay negativa, se les alcanzará los sustentos de la negativa. ¿Se dan cuenta? La serie, y esta es la estructura de cómo está. Entonces, cuando este documento vaya al archivo, ¿qué va a pasar? En el archivo tiene que estar la entrada, el memorándum de entrada, el documento de entrada, el memorándum de derivación, el memorándum de respuesta,
Si hay que hay negativa, el sustento de la negativa y la respuesta al usuario. Mínimo 5 documentos. Si no, ustedes estarían recibiendo en el archivo el expediente en forma parcial. ¿Correcto? Entonces, con ese ejemplo que les he dado, yo quiero que hagan ese mismo ejercicio con la serie seleccionada. ¿Ya? Entonces, hagan ese ejercicio y me lo presentan en clase. ¿Ha quedado? Jorge tiene levantada la mano. Dime, Jorge. Sí, profesora. Quería solamente comentar, ¿no? En relación a lo que usted mencionó sobre acceso a la información pública. Es muy cierto, ¿no? Hay algunas excepcionalidades que no permiten que se pueda difundir o publicar información. Y justamente ahí quería mencionar lo que indica el artículo 19, que me parece de la Ley de Acceso a Información Pública, que aclara bastante, porque ahí menciona sobre información parcial, ¿no? Sobre información parcial, haciendo referencia que si bien puede, como sabemos nosotros, la información puede estar efectuada para ser pública, pero tenemos que recordar que esta ley es sobre la información, no sobre el documento. Es decir, el documento va a contener información. Parte de esa puede estar efectuada, pero la parte que sí es pública, esa se puede brindar. Exacto, y para eso se tiene que, se va a disociar los datos o se va a anonimizar los datos que son diferentes. Así es. Anonimizar, que es irreversible. Y justamente eso quería comentar, porque muchas veces nosotros confundimos lo que es confidencial con lo que es clasificado. La información es confidencial, la información es reservada, la información es secreta. Los documentos se clasifican y se desclasifican, lo que es otro procedimiento y que incluso no es tan sencillo como de repente a veces pensamos. Y sobre todo esta clasificación y desclasificación de documentos, comúnmente no se dan entidades que ven el tema más que nada administrativo, sino de repente por ahí, por ejemplo, puede ser el Ministerio de Defensa o la DINI, que tiene que ver con inteligencia, entre otras, ¿no? Que tienen otros procesos. Eso nada más, profesora. Muchas gracias, Jorge, muy valioso tu aporte. Para los compañeros, lo que ha dicho Jorge es dentro de la norma de acceso hay 3 tipos de excepciones, ¿no? Veo que Jorge lo domina bastante bien. Hay información que es reservada, hay información que es secreta y hay información que es confidencial. La información que se clasifica solo es la secreta y la reservada. Y estas dos están vinculadas a seguridad nacional, secreto militar, planes policiales. Por eso es que Profesora. Entonces, esperemos un momentito. Sí. Profe, se le cortó el internet en un momento, se quedó pausada. Ok. ¿Ahora ya estoy? Sí. Listo. Entonces les comentaba de que la información que se clasifica es la información secreta, la secreta, que está vinculada a planes militares, y la información reservada, que está vinculada a planes policiales. Un tema es militar y el otro es policial. El tema, todo lo que está vinculado a defensa nacional, todo eso, esa información no se clasifica. Como muy bien ha señalado su compañero, generalmente los que tienen este tipo de información son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, quizás Relaciones Exteriores, el resto de entidades muy poco, pero si la tuvieran, hay un proceso de clasificación y de desclasificación, ¿no? Ese es un tema, no es sencillo, es un tema muy interesante también, ¿no? Muy interesante, pero no, para que no se confundan, con lo que ustedes van a lidiar más es con información confidencial. Y la información confidencial, ¿de qué información estamos hablando?
de información que pueda ser secreto tributario, secreto comercial, secreto bursátil, datos personales que protejan la intimidad personal. Con eso lidiamos. Y en esos casos, no es que no se entregue el documento, ¿no? Sino que si es que hay un documento que es completamente confidencial, bueno, no se entregará el documento. Ese es el sustento que tiene que hacer el área técnica. Pero si en un documento hubiera información que parcialmente es pública y parcialmente contiene datos que son confidenciales, lo que se hace es un proceso de disociación o de anonimización, según corresponda, pero el objetivo es entregar. Ahora, miren cómo yo les he contado un procedimiento mío y cómo ese procedimiento termina en un expediente, ¿correcto? Entonces, un favor, quiero ver vamos a tener el control de lectura a las 7, son 35 minutos, me parece que tenemos 15 minutitos para poder hacer el ejercicio. A ver, por favor, hagan el ejercicio ustedes, escojan una serie y cuéntenme, así como yo les he contado, de acceso a la información, hagan ese ejercicio con una serie, cómo inicia, cómo termina y cómo sería la estructura de su expediente. ¿Ya? Son las 7:24, a las 7:34, y a ver si un grupo se anima a compartirlo. Profesora, hagan ese ejercicio. disculpe, para Claro. esto, no lo tenemos que hacer en PPT, ¿verdad? Solamente va a ser oral. No. Es un análisis personal, por favor. Okay. Hagan cada uno. Esto sí tiene, miren, cuando trabajen como archiveros no van a trabajar todos juntos. Hagan su análisis. Ahorita toditos, cada uno haga su análisis, y me encantaría que alguien pueda, así como yo, compartir en un Excel simple, porque alguien que conoce su tema lo va a poder mapear rápidamente, ¿no? Pero hagan su análisis. Escojan del mapa, escojan una serie, y de esa serie escojan la estructura de cómo sería el expediente, cómo inicia, cómo termina, para compartirlo. Ya les doy 10 minutitos. Profesora, ¿es grupal? Si quieren pueden hacerlo en grupo, y si es muy difícil coordinar pueden hacerlo individualmente, ¿no? No hay problema. La entrega, o sea, cuando me lo manden va a ser grupal, ¿no? Pero para efectos de que alguien exponga, cualquiera de ustedes lo puede exponer, cualquier miembro del grupo. ¿Ya? A ver, en estos 10 minutitos analicen una serie, salvo que alguien ya tenga un ejemplo de una serie, pero no creo, les quiero dar un tiempo para que lo estructuren, ¿no? Así como, miren, la idea sería que lleguen a esto, ¿no? Identifiquen la serie y vean el proceso, y lo siguiente, estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo? Sí, estaba compartiendo. Ahora sí. Dejó de compartir, profe. ¿Dejé de compartir? Sí, profesora. Uy, perdón. Bueno, ¿me mandan su tarea en grupo? Sí, pero lo que quiero es que lo analicen para que lo comentemos en clase y que alguien comparta su experiencia, así como yo he compartido. Ya, ¿están viendo mi proceso? Sí, profesora. Ya, lo mismo. Identifiquen qué sección, qué función. Es más, si quieren les dejo esto en pantalla para que se guíen. Sí, por favor. No hay problema, se los dejo en pantalla. Listo, entonces, a ver, tienen unos minutitos y avancemos. Yo estoy acá. Avancen, por favor.
Profesora, disculpe, no sé si me puede incluir en la asistencia. Me conecté media hora tarde. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Soy Chávez. Listo. Gracias.